Ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente. Este grupo está conformado por el área de cosmología en general. Nuestro ponente es el doctor Armando Bernuy. Él realizó sus estudios de física en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú. Realizó sus estudios de doctorado en física matemática en la Escuela Internacional de Estudios Avanzados, SISA, en Italia, y actualmente viene trabajando en el Observatorio Nacional de Río de Janeiro, en Brasil, en el área de cosmología observacional, con especial interés en la radiación cósmica de fondo y en la estructura a gran escala del universo, como el estudio de las oscilaciones acústicas bariónicas. También usa datos observacionales para encontrar las propiedades del universo. Sin más preámbulos, demos la bienvenida al doctor Armando Bernuy con el título de su conferencia Oscilaciones bariónicas. Es con usted, doctor Armando. Estimada Verónica, muchísimas gracias por tu gentil invitación y en tu nombre a todo el comité organizador del evento. Gracias también por la presentación. Y entonces voy a mostrarles un poco de mi trabajo. Voy a apagar la cámara porque si no la red se vuelve inestable. Lo siento mucho, pero eso garantiza que voy a poder hablar sin problemas. Entonces, ok. Entonces, ustedes, Verónica, confírmame si ustedes están viendo mi presentación. Sí, se le escucha bien y se ve su presentación, doctor. Ah, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, les voy a contar sobre las oscilaciones acústicas bariónicas y cómo ellas traen información sobre la evolución del universo y también sobre la estructura del universo en gran escala. Como la ciencia es un trabajo corporativo, ¿no? No se hace ciencia solita. Entonces yo tengo colaboradores y entre los colaboradores más cercanos está Edilson, está Felipe y está Camila, que ustedes están conociendo ahí, ¿no? Yo quisiera comenzar recordándoles a las personas que tengan interés en cosmología, alguna de las preguntas que hoy día desafían nuestros conocimientos sobre el universo, ¿no? Existe un modelo de concordancia, el lambda CDM, que es el que mejor, hoy en día es el que mejor nos representa los datos observados. Pero no tenemos absoluta certeza que él sea el modelo final, ¿no? Entonces, en cuanto buscamos ese modelo final, lo llamamos por eso modelo de concordancia. Y estamos en la búsqueda de un modelo que nos dé cuenta de todo lo que nos falta todavía por conocer. Una de las cosas que no entendemos bien es cuál es el origen de una reciente aceleración del universo. Todavía hay trabajos que se cuestionan si esa aceleración no es el resultado de un efectos sistemáticos en la medida de los datos. Y por otro lado también existen indicios bastante fuertes que parecen mostrar que no, que eso es realmente un hecho, ¿no? En todo caso, el paradigma que nos ha tocado a nuestra generación y a la que viene, y en ese están los jóvenes que nos están escuchando, ¿no? Es si, cómo físicamente, cuál es el agente que produce, cuál es el componente físico del universo que está produciendo esa expansión acelerada del universo, ¿no? En el modelo lambda CDM, ese agente está representado matemáticamente por una constante cosmológica, pero eso es muy pobre para nuestro interés de entender el universo, ¿no? Esa es una solución intermediaria. Queremos entender cuál es ese agente. Entonces estamos preocupados con eso y las investigaciones avanzan en esa dirección. Eso implica entender, por ejemplo, descubrir si la energía oscura entonces realmente existe o existen otras alternativas para explicar esa expansión acelerada. Y todo eso, claro, está relacionado en las medidas que hacemos sobre cómo la materia se distribuye en un universo
cómo se aglomera, cómo las estructuras van creciendo. La historia es un poquito, no, disculpe, la historia es bastante antigua, digamos, y medio conturbada. A fines del siglo XVIII, ¿no? Ya se sabía la existencia de objetos que aparecían en los telescopios como unas nubecillas, y fueron bautizados en nebulosas, nubecillas blanquecinas. Hoy día sabemos que se trata de galaxias, pero llegar a ese conocimiento no fue inmediato, ¿no? Demoró más de 100 años, ¿no? Desde fines del siglo XVIII hasta 1920 y tantos. Digo fines del siglo XVIII porque Herschel y su familia tenía por lo menos dos miembros más de su familia tenían aptitudes y vocación para la astronomía. Ellos ya observaban, no había registro, la cámara fotográfica no había sido inventada para fotografías astronómicas, y entonces ellos hacían dibujos de lo que observaban. Entonces ya se observaba galaxias en espiral como las que están ahí, y se hacían dibujos sobre ellas, ¿no? Sobre esos objetos. Pero surgió entonces primero como una idea, como parte de la filosofía de Kant y otros pensadores, si el conjunto de estrellas observadas hacía parte de un universo, y las otras estrellas pertenecían a otros universos, o si, por el contrario, todos eran objetos que estaban dentro de nuestra galaxia, ¿no? Lo que hoy llamamos galaxia. Y eso entonces generó la idea propuesta por Kant y otros pensadores, que existiesen en realidad universos islas, ¿no? Esa controversia tuvo su ápice en un grande debate entre dos astrónomos famosos en aquella época, Harlow Shapley y Herbert Curtis. Cada uno argumentó de acuerdo a los datos astronómicos de aquella época, y los argumentos entonces iban a favor o en contra de esas dos hipótesis, ¿no? Que las nebulosas observadas hacían parte de nuestra galaxia, o que esas nebulosas observadas en realidad eran otras galaxias, eran otros universos isla como el nuestro, ¿no? En realidad, la controversia fue resuelta por Hubble cuando él finalmente midió la distancia a la llamada nebulosa de Andrómeda. Hoy sabemos que es una galaxia, claro, y él pudo medir la distancia, y con bastante certeza la distancia era mayor que las dimensiones atribuidas a nuestra galaxia. Entonces es un objeto que estaba, Andrómeda, un objeto que estaba fuera de nuestra galaxia, y por lo tanto se mostró que esas nubecillas, esas nebulosas observadas, eran en realidad otras galaxias, algunas de ellas muy parecidas a la nuestra. Este descubrimiento se basa, como comenté, por ejemplo, que la ciencia es una actividad colaborativa. Ese descubrimiento de Hubble se basa en una relación periodo-luminosidad encontrada para algunas estrellas que tienen esa característica, las llamadas estrellas cefeidas, por una astrónoma algunas veces olvidada, ¿no? Henrietta Leavitt hizo estudios, ella es americana, hizo estudios en universidades americanas, y ella encontró entonces, como parte de sus investigaciones, que existían estrellas que tenían esa característica. Y entonces eso allanó el trabajo de Hubble para encontrar la distancia, porque él entonces, en una fotografía, aquí mostrada, fotografía de la derecha de Andrómeda, él consiguió identificar por lo menos una cefeida, midió el periodo de variación de esa cefeida, calibró la luminosidad de esa cefeida, y entonces usó esa información para calcular la distancia de Andrómeda. Es verdad que por los errores propios de las medidas gruesas, medidas no tan finas que había en esa época, el resultado de su medida estaba equivocado en 30-40%, pero aún así se mostró con ese resultado, que la distancia de Andrómeda a nuestra galaxia era varias veces superior al tamaño de nuestra galaxia. Entonces, la moraleja es que desde esta pequeña
parte de esta anécdota de la astronomía, es que calcular distancias en el universo ayuda a entender sus propiedades, ¿no? Y hoy día nosotros sabemos que el universo está lleno de galaxias, muchas galaxias. Aquí tiene un mosaico del telescopio espacial Hubble y también información del survey astronómico del Sloan, llamado como SDSS. Entonces, observamos galaxias en diferentes estados de su evolución y también observamos con bastante frecuencia que las galaxias se juntan, se estructuran en grupos, grupos pequeños, grupos grandes, y lo que también llamamos como cuando superan los grupos de 100 objetos, entonces ya estamos llamando de aglomerados de galaxias, ¿no? Que pueden llegar a algunos pocos miles de galaxias, todas alrededor de un centro gravitacional común. Entonces vamos a estudiar cómo se distribuyen las galaxias en el universo, y para eso un efecto, un fenómeno importante, un fenómeno primordial, son las oscilaciones acústicas de bariones, que por las siglas en inglés, ustedes las dejo aquí en inglés porque es más fácil de encontrar literatura en inglés para este fenómeno, llamadas las Baryon Acoustic Oscillations. Entonces, ustedes pueden imaginarse, ¿no? Gotitas cayendo, impactando, cayendo encima de una superficie de agua, y entonces forman onditas, ¿no? Esas onditas entonces se propagan, se juntan entre ellos y tienen un conjunto de ondas que se están moviendo en el medio, en el caso de la figura, en el medio acuoso. La definición, el concepto original entonces de las oscilaciones acústicas variables es que se trata de ondas de sonido primordiales. Se sabe que se originaron algunos instantes después del así llamado Big Bang. Se propaga un medio. Ese medio es hoy día, por medio de hipótesis y confrontación con datos observacionales, ese fluido es un plasma caliente hecho de bariones y de fotones, ¿no? Que debido a acoplamiento Compton, ¿no? Eso es lo mismo que se estudia cuando estudiamos física nuclear, ¿no? Acoplamiento Compton y Thomson, dependiendo de la energía envolvida en la interacción. El fluido estaba fuertemente acoplado, ¿no? Para entender entonces cómo esas ondas primordiales van a determinar la posterior estructura de cómo se estructurar las galaxias en gran escala. Un concepto importante, por ejemplo, es un campo de densidades, ¿no? Un campo de densidades es alguna cosa parecido como esto, es un ejemplo bidimensional, donde tienen densidades en algunos lugares del espacio y en un determinado tiempo. T es el tiempo, R es el espacio. Entonces, esa es una fotografía en un tiempo T sub 0 para todo el espacio, digamos, una partecita del espacio, ¿no? Entonces, ustedes sustraen, retiran el valor medio de esas densidades, y lo que queda entonces son densidades encima del valor medio y abajo del valor medio. Entonces, son las que están encima, son pintadas de un color y son las sobredensidades, y las que están abajo del valor medio son las underdensity o subdensidades. Claro que las sobredensidades entonces van a tener una predilección para atraer más y más materia, en cuanto que las subdensidades van a tener menos predilección, menos posibilidad de atraer más y más materia, justamente porque son pozos de potencial opuestos a los otros, ¿no? Entonces, aquí es un esquema simplificado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el universo primordial? Es que las sobredensidades van a atraer a las densidades, a los grumitos que están alrededor, y por atracción gravitacional el conjunto va a intentar colapsar, ¿no? Entonces, consideremos una región como la determinada por el círculo verde que ustedes están viendo ahí. Y entonces esa región va a tender a colapsar. Pero como el fluido está hecho no solo de bariones, sino también ese fluido que hablé inicialmente está hecho de bariones y de fotones, entonces los fotones, a la hora de comprimirse, entonces su temperatura va a aumentar y va a existir una presión de radiación que va a oponerse a esa contracción. Y entonces el resultado de ese
ir y venir el balance y contrabalance de esos dos efectos es una oscilación. Y como se trata de un medio, entonces una oscilación que se propaga un medio, y eso es conocido como ondas de sonido, ¿no? Y las ecuaciones son exactamente ondas, son las típicas ecuaciones, las ecuaciones de movimiento de ese fluido son las típicas ecuaciones de un fluido, ecuaciones de sonido propagándose un fluido, ¿no? Las características entonces más importantes de esa situación son que ese fluido es un fluido acoplado. Entonces cuando él está predominante, entonces el universo está básicamente ionizado. Las altas temperaturas impiden que los electrones sean capturados por mucho tiempo por los protones o por otros núcleos atómicos, entonces es un fluido básicamente plasmático ionizado. Los fotones ejercen a presión, que es la fuerza restauradora, que se contrapone al colapso gravitacional, y esto produce entonces, a fin de cuentas, las oscilaciones que se propagan como onda de sonido en el medio, ¿no? Ese panorama existe hasta que el universo llega a una temperatura en que materia y radiación se van a separar. La temperatura, porque el universo se expande, su temperatura cae, y cuando la temperatura cae, los protones y los núcleos de los elementos químicos leves van a capturar electrones. Cuando los electrones son capturados, entonces los fotones aumentan su camino libre medio, y cada uno sigue historias diferentes. Los fotones se propagan, y es lo que conocemos como la radiación cósmica de fondo, y la materia tiene un camino independiente, una vía independiente, se va a caer en pose potencial, algunos de ellos previamente formados por la materia oscura, pose potencial de materia oscura, y ahí va a caer el gas de barios que se separó de los fotones, ¿no? Las ecuaciones son básicamente las que uno conoce en la física clásica. El fluido se puede hacer aproximaciones. La velocidad de la onda no es muy grande, entonces se puede hacer aproximaciones no relativistas. Las ecuaciones que funcionan entonces son de fluidos, la ecuación de continuidad, la ecuación de Euler y la ecuación de Poisson. Esas ecuaciones entonces muestran que al final de cuentas la ecuación de movimiento del fluido es una ecuación de ondas, como se puede ver aquí también. Pero no quiero mostrar mucho detalle técnico, solo mostrarles que la ecuación entonces es esa que se muestra aquí, y esa produce soluciones oscilatorias, que son efectivamente las ecuaciones de propagación del fluido en el medio, que tiene la característica de ser como si fuese propagación del sonido en un medio, ¿no? Si tuviésemos una sola perturbación, entonces se vería parecido con lo que ustedes están viendo ahí. Entonces hay una perturbación central que va a producir esa onda viajera, esa onda de sonido viajera que ustedes están viendo ahí. Pero si ustedes tienen muchas ondas, muchas perturbaciones, que es lo que es real, ¿no? Entonces todas esas perturbaciones, cada una de ellas va a tener su propio movimiento oscilatorio y va a producir ondas, ¿no? Todas con la misma ecuación de ecuación original de la perturbación, pero surgiendo en diferentes lugares del universo y en diferentes momentos, ¿no? Propagándose todos ellos a la velocidad del sonido en el medio. Entonces, lo que interesa aquí es la velocidad del sonido propagándose a la velocidad del medio, que es una velocidad no relativista. Entonces, uno espera, esas ondas son ondas esféricas, ¿no? En 3 dimensiones. Entonces, la pregunta que uno se hace es si uno esperaría que esa materia al momento de estudiarla, entonces esa materia va a formar estructuras, y si esas estructuras van a ser galaxias, entonces sí, nosotros vamos a encontrar galaxias distribuidas en forma de esferita, ¿no? La pregunta es si esa curiosidad va a funcionar. O sea,
uno observa el universo, ¿no? Se mapea las galaxias, la ubicación del cielo, la distancia, etc. Y nos preguntamos si vamos a ver esa estructura esférica. Y la respuesta es que no la vamos a ver tan claramente de esa forma, pero podemos extraer una propiedad de ese tipo si hacemos estudios estadísticos. O sea, si tenemos una gran cantidad de datos, entonces existe una herramienta estadística que se llama la función de correlación de dos puntos, que nos va a permitir extraer entonces esa característica de Bao de nuestros datos, para mostrar que esto es así. Entonces, por ejemplo, aquí hay una simulación, ¿no? de juego, de pedagógica, ¿no? En el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos esas estructuras circulares, es un caso bidimensional. La diferencia está en que el caso izquierdo hay del orden de algunos cientos de círculos o círculos fraccionados, arcos, en cuanto que en la derecha hay miles de esos arcos. Y entonces, cuando hay pocos arcos, claro que es posible de ver, pero cuando tenemos muchos arcos sobrepuestos uno sobre otro, entonces esa característica no se ve, pero puede ser extraída de forma estadística, haciendo entonces la función de correlación de dos puntos, ¿no? El caso ideal sería el caso que se ve aquí en la figura superior izquierda, pero eso no se observa porque existen movimientos locales, ¿no? Las galaxias, aparte de tener la estructura Bao, de traer esa estructura Bao primordial, esas galaxias van a sufrir desplazamientos debido a su entorno, de acuerdo a su ambiente. Entonces la estructura Bao se va a distorcer, se va a malograr. Pero aún así, a pesar de que la estructura Bao no va a aparecer claramente, eso va a deformar la señal, el pico acústico que llamamos, que ustedes ven aquí a la izquierda, en la figura inferior izquierda. Él se va a deformar, pero la posición del pico no va a cambiar. Entonces va a aparecer un pico deformado, no va a aparecer un pico fino, pero la posición, que es lo que más interesa para nuestro estudio, no va a cambiar. El pico Bao trae informaciones tanto del Bao transversal como del Bao longitudinal. El Bao transversal es proporcional a una cantidad importantísima en cosmología, que es la distancia de diámetro angular, en cuanto que el Bao radial trae información sobre la función de Hubble, ¿no? La teoría, de acuerdo a lo que hoy día sabemos, es una teoría bien elaborada. Sabemos que esa señal de Bao debe estar, se espera que esté en esferas del orden de 150 megaparsecs en coordenadas comunes, ¿no? Coordenadas que se mueven junto con el volumen de Hubble. Entonces, probablemente saben, a partir de los años 90 existen mucho interés en hacer mapeamientos extensos, grandes, voluminosos de galaxias, y entonces este estudio de Bao se ha potencializado bastante. Entonces, las personas han entendido que una buena forma de entender cómo extraer información de los datos es haciendo simulaciones. Entonces, paralelamente al campo observacional, mejores telescopios, surveys astronómicos profundos, etcétera. También el campo de las simulaciones astronómicas ha crecido bastante y existe una buena concordancia entre unos y otros, ¿no? Entonces, uno de los mejores surveys, mejores por los diferentes trazadores cosmológicos que tiene, por su profundidad, por el volumen de datos, mapea un área del cielo de 8.000 grados cuadrados. Eso es, la esfera celeste son 42.000 grados cuadrados aproximadamente. Entonces, eso es, 8.000 es una buena fracción. Y son profundos y llegan hasta redshift con buena densidad numérica de objetos, 2.5, 2.8, etcétera, pero claro, menos denso. Existen datos hasta encima de 3, redshift 3, etcétera. Entonces, el SDSS, que significa Sloan Digital Sky Survey, es nuestro survey preferido.
Él puede ser examinado, puede ser estudiado tanto en versión tridimensional como en versión proyectada, ¿no? Entonces, la versión tridimensional es la verde que ustedes ven ahí. Los datos verdes que ustedes ven ahí pueden hacer función de correlación de 2 puntos en 3 dimensiones, o simplemente pueden considerar la proyección de los datos en cascas esféricas finas, y también estudiar la función de esos puntos en esos casos, ¿no? En ese caso es 2D, en ese caso es 3D, ¿no? Se puede hacer, ¿por qué en 2D y 3D? Porque en 3D, por las propiedades que yo mencioné, ¿no? El 3D es proporcional a la función de Hubble, h de z, y 2D es proporcional a la distancia de diámetro angular. Entonces, en nuestro caso, nosotros le hemos dado mayor importancia a las medidas transversales, a las medidas hechas en cascas esféricas finas. Entonces estamos interesados en las oscilaciones acústicas de baryon angulares, o también llamadas transversal. Entonces este es un trabajo ya no tan reciente, tenemos trabajo más reciente, pero que muestra, que ilustra cómo en los datos se aprecia la existencia entonces de la estructura Bao como un exceso de probabilidad de encontrar pares, en este caso pares de cuasares, separados a una cierta distancia, en este caso 1.75 grados. El conjunto de datos hechos en diferentes cascas esféricas permite entonces construir la función teta de Bao, que es proporcional a la función diámetro angular, y eso entonces permite encontrar parámetros cosmológicos, y parámetros cosmológicos permite entender cuál es el mejor modelo que describe el universo. Entonces, resumiendo, Bao es importante porque es un complemento a las supernovas, por ejemplo. Tal vez ya lo oyeron hablar. Las supernovas son velas estándar, y velas estándar, como en el caso de las cefeidas, permite ayuda a encontrar distancias a objetos bien longínquos, bien lejanos. Y Bao no es una vela, Bao es una regla padrón, que permite entonces también determinar tanto h de z como de sub a, que es la distancia de diámetro angular. Entonces son informaciones complementarias. Velas estándar, reglas estándar son informaciones complementarias para conocer parámetros cosmológicos, y esos parámetros cosmológicos son entonces útiles para determinar, por ejemplo, aquí es un moving, por ejemplo, los parámetros cosmológicos sirven para afinar cuál fue cuál de los modelos que concurren es el modelo que mejor representa el universo observado, ¿no? Voy a esperar que termine aquí para repetirlo. Ok, vamos a repetirlo. Entonces, tengo dos modelos, por ejemplo, y los modelos tienen diferentes parámetros, y esos modelos me dan diferente información sobre la propagación de ondas Bao. Entonces, yo me fijo cuál de los modelos reproduce mejor lo que yo observo por ejemplo, en la distribución de galaxias en gran escala, o, por ejemplo, las estructuras de la fluctuación de temperatura de la radiación cósmica de fondo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la forma como se aprovecha la información sobre la información Bao, por ejemplo. Resumiendo, entonces, no tenemos mucha certeza sobre cuál es el origen del universo. Parece haber sido singular. Entonces hay personas que sostienen que es un Big Bang. Eso no está, digamos, 100%, no tenemos información. Entonces, grande parte de esa afirmación es especulativa. Existen personas que dicen, que abogan por otras teorías del origen del universo, como las teorías del bouncing, por ejemplo, ¿no? Esa es otra historia. Ese universo primordial entonces generó ondas acústicas. Las ondas acústicas se programaron, se propagaron, perdón, las ondas acústicas se propagaron. El universo expandió, se enfrió, y cuando se enfrió, fotones y bariones se separaron. Los fotones quedaron impresas en la radiación cósmica de fondo que ustedes ven ahí. Esa radiación cósmica de fondo llega hasta nuestros días y nos trae información primordial.
Y sabemos que los barios cayeron en pozo de potencial por atracción gravitacional, pozo de potencial de la materia oscura, y formaron entonces las estructuras que hoy día observamos, que son galaxias, cuasares, aglomerados de galaxias, superaglomerados, etcétera, ¿no? En todos esos trazadores cosmológicos, en galaxias de diferentes tipos, en aglomerados, en cuasares, ha sido observado, en cada uno de ellos ha sido observado la estructura BAO, y entonces comprobándose las hipótesis que se hicieron sobre el universo primordial. Entonces aquí yo termino con esas conclusiones. Mi opinión es que estudiar la estructura en grande escala del universo es importantísima. Saber cómo la materia se aglomera es importante. Ayuda, el tiempo no me da para mostrar, pero a estudiar cómo se aglomera la materia a lo largo de diferentes redshifts, cómo a lo largo del tiempo de la evolución del universo, permitirá entender en el futuro, con mejores datos, permitirá entender si el modelo actual es el mejor o existe algún otro modelo que explique mejor la forma como el universo evoluciona. Reglas estándar como BAO, por ejemplo, y velas estándar son importantes y son complementarias para entender todo lo que no sabemos aún sobre el universo. Y en particular, mi interés actual entonces es que las medidas de BAO, en conjunto con otros observables, en el futuro nos van a ayudar a determinar cuál es el modelo cosmológico que mejor explica los datos. Si ustedes tienen alguna pregunta, tal vez no hoy, en algún futuro, les dejo aquí mi correo electrónico y entonces estoy a su disposición para cualquier duda o pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Armando. Pasamos a preguntar al público si tiene alguna pregunta o a los panelistas si tienen alguna pregunta para el doctor Armando. Hay una pregunta, tiene la palabra doctor David Vaz. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conferencia, doctor Bernoulli. Le quería preguntar sobre el hecho que las medidas de las BAO están basadas, por ejemplo, en galaxias elípticas masivas, que evidentemente es un trazador sesgado de las fluctuaciones de densidad, porque se encuentran en zonas muy densas, en cúmulos, en filamentos. Entonces, ¿hasta qué punto, utilizando trazadores distintos, por ejemplo, galaxias con líneas de emisión que están en zonas menos densas, se obtienen los mismos valores de la escala típica en función del redshift? Ah, sí. Muchas gracias, David. Sí, es una pregunta interesante. A medida que los datos fueron llegando, claro, en los primeros años de la colaboración SLOAN, los datos eran focalizados, eran priorizados para las elípticas, es verdad, pero a lo largo de los diferentes releases de datos, ellos fueron liberando galaxias, Line Emission Galaxies, liberaron quasares y liberaron también galaxias azules. No como galaxias azules, sino pero que se pueden separar. Y entonces ha sido confirmado en todos esos casos. Ha sido confirmado en quasares. Hay trabajos, en nuestro trabajo, por ejemplo, es en quasares. Ha sido confirmado en Emission Light Galaxy por la misma colaboración SLOAN. Y nosotros tenemos ahorita un trabajo sometido en Blue Galaxies. También ha sido confirmado en Blue Galaxies. Y tengo conocimiento del trabajo ya de un par de años. Hay resultados de PAO inclusive en aglomerados de galaxias. Eso sigue suponiendo que las fluctuaciones en el número de galaxias son proporcionales a las fluctuaciones en el campo de materia oscura. Y eso es un bias lineal que evidentemente es correcto a muy grandes escalas, como pueden ser las escalas de BAO. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, utilizamos la hipótesis que el bias es estocástico, como era un poco de moda en los años 90 y 2000? ¿Hasta qué punto cambiarían las estimaciones? Ah, sí. Lo que tú dices es verdad. Algunas hipótesis están fuertemente atreladas del modelo, están atreladas a los resultados, ¿no? Eso que tú mencionas del bias es verdad, ¿no? Que el bias de
la perturbación, el delta de los trazadores es proporcional mediante el bias a la materia oscura. Si fuese estocástico, yo me imagino que el resultado no va a ser el mismo, porque es una hipótesis que está bien abajo, bien en el modelo. Yo imagino que no se obtendría el resultado que se está viendo. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Tenemos una pregunta del público. Por favor. Aquí hay una pregunta de Yuri. Sí, decía a que... ver. ¿La sí, quieres leer? ¿Puedes leerla, Verónica? Sí, disculpe, estaba con el micrófono apagado. Yuri pregunta si estas oscilaciones se originaron al mismo tiempo que la radiación de fondo o antes. Ah, sí. Entonces, se originaron al mismo tiempo, ¿no? Los dos elementos, los bariones y los fotones estaban juntos por un elemento muy curioso. Una propiedad de la naturaleza de los electrones libres es que los electrones libres tienen una sección eficaz de dispersión altísima para dispersión por fotones. Entonces los fotones no caminan mucho, tienen un camino libre medio pequeño, porque se encuentran con un electrón libre y son dispersados. Y entonces en la época primordial había electrones libres porque la temperatura era alta y no permitían la formación de átomos de materia neutra. Entonces había todo lo que se necesita para que ese plasma esté junto y esté fuertemente unido, ¿no? A pesar de que está hecho por dos cosas bien diferentes, ¿no? Fotones es una cosa bien diferente de bariones. Bariones son básicamente electrones. Es un exceso, claro, tengo que decir que es un exceso de lenguaje llamar a los electrones no son bariones, pero se les considera dentro del grupo, ¿no? Entonces estamos llamando bariones a protones, neutrones y electrones, básicamente. Entonces ellos están fuertemente acoplados con los fotones por causa de la dispersión Compton. Y esa dispersión Compton sucede por causa de la sección eficaz grande de dispersión de los electrones libres con los fotones. Entonces los fotones están acoplados por ese motivo. ¿Y eso se separan en qué momento? Se separan en el momento en que el universo que se expande, ahí es termodinámica, ¿no? Básica. El universo que se expande, él aumenta de tamaño, aumenta de volumen, y la energía, la temperatura baja. La temperatura es inversamente proporcional al factor de escala. Entonces, cuando el universo se infla, se expande, su temperatura baja. Al bajar la temperatura, entonces existe la posibilidad que los electrones libres tengan menos energía, y al tener menos energía, entonces van a ser capturados por protones y van a formar materia neutra. Y cuando los electrones están dentro de los átomos, entonces ellos ya no son grandes dispersores de fotones. Ellos ya como si los fotones no existiesen para los electrones que están dentro de los átomos. Todo lo contrario de lo que sucede cuando los electrones están libres, o sea, fuera de los átomos. Ok, agradecemos a los participantes por la pregunta. Y si hubiese alguna pregunta dentro de... Hay una última aquí, Verónica, aquí hay una última de Abad. Ok, Abad, entonces terminamos con la pregunta de Abad. Ok. Le leo la pregunta. Para usted, doctor, por favor, personalmente, ¿cómo cree que evolucionó el universo sin considerar las teorías ya hechas? Ok. Abad, la situación es la siguiente, ¿no? Cuando uno entra en esta archicofradía que llamamos la ciencia, entonces uno está inmerso dentro de como si fuese un protocolo, ¿no? Así como existen ahora los protocolos para el COVID-19, entonces existen los protocolos. Uno tiene que atenerse a las observaciones, ¿no? O sea, las teorías pueden ser muy buenas o muy malas. Nada de eso es importante. Lo que importa es que se comparen las teorías con los datos observacionales. Y entonces el que salga ganador es aquel modelo que sea inteligible, ¿no? Que lo entendamos, que
que reproduzca los datos observados, y mejor aún si ese modelo es capaz de hacer predicciones sobre algún fenómeno que aún no ha sido observado. Como por ejemplo fue mencionado esta mañana, ¿no? El caso del neutrino, ¿no? El caso del neutrino fue predicho para acontecer, una partícula difícil de detectar, pero aún así fue predicho, y después fue detectada. Entonces eso muestra la potencia de una teoría científica, ¿no? El hecho de ser inteligible, o sea, que la entendamos de acuerdo a lo que sabemos de física, de matemáticas, de química, que reproduzca los datos observacionales actuales, y si es posible, si fuese posible, que haga predicciones sobre algún fenómeno futuro. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias a usted, doctor Armando, por aceptar. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.